Bienvenidos a este segundo video de la sesión Gobernanza y Transiciones Urbanas. En la primera parte, en el video anterior reflexionamos sobre la gobernanza como una categoría analítica extraída de la teoría política contemporánea y que básicamente nos daba cuenta de un cambio en la dirección de la sociedad en base a dos dimensiones. Por un lado, la redefinición del rol del Estado y por otra parte, la incorporación de actores no estatales en los procesos de acción pública. Ahora nos interesa entonces categorizar lo que significa la gobernanza territorial. ¿Y por qué digo territorial? Porque a diferencia de las categorías de lo urbano o de la propia ciudad, que son tradicionales de la sociología urbana, la categoría de territorio es un poco más amplia, nos da cuenta en un sentido más integral de lo que significa la espacialidad social, en términos de su regulación y de sus relaciones. De igual forma, permite entender de mejor manera la articulación entre naturaleza y sociedad, clave o elemento clave de las transiciones territoriales contemporáneas. No es una categoría universal, la de territorio, sino que está entendida en términos de una construcción históricamente diferenciada y, por lo tanto, esta idea de configuraciones territoriales es mucho más pertinente cuando abordamos la idea de gobernanza en el territorio o de manera más específica en las ciudades o en contextos urbanos. Ahora bien, hay unas transformaciones territoriales que son importantes para ir situando de qué manera construir una noción o una categoría de gobernanza territorial. Esta dicotomía entre el Estado y el territorio emerge o, como todos sabemos, el territorio en cierta forma es una invención de la modernidad, de la consolidación del propio Estado-nación en términos de soberanía, de derechos, históricamente pensada, digamos, como una instancia de legitimación del control del Estado bajo una jurisdicción específica en términos topográficos dentro de una delimitación y unas fronteras claras. En general, digamos, como el territorio entendido como una instancia creadora del orden político moderno en donde se configuran, digamos, todas las relaciones de gobierno. Y en esa medida, en términos de una crisis del Estado-Nación, hay que repensar también lo que significa la construcción del territorio, cuestionarse, digamos, de ese sentido unitario del territorio, cuestionarse las formas tradicionales de integración y de la propia legitimidad de los territorios dentro de la idea de Estado-Nación, ¿no? Hay, en ese sentido, una nueva economía política territorial, consecuencia en las últimas décadas de la crisis de la modernidad, de las propias contradicciones del capitalismo, en donde tanto las dinámicas políticas como las dinámicas económicas de acumulación se están desarrollando en términos multinivel, más allá de las fronteras iniciales de los Estados-nación. Por lo tanto, esta redefinición del territorio se ha ido problematizando, se ha ido debatiendo alrededor de problemáticas o de categorías como la desterritorialización y la reterritorialización, que no es más que el aparecimiento, la emergencia de una multiterritorialidad en cuya recomposición obedece, digamos, a procesos de carácter multiescalar en función de los cuales se redefinen tanto el poder o los poderes que se desarrollan y también la propia construcción de los territorios, ¿no? Un debate importante al respecto ha sido, por ejemplo, toda la conceptualización que Brenner ha hecho sobre la denominada glocalización, ¿no? Esa nueva geografía que no necesariamente está articulada o se corresponde al poder territorial estatal y también esos procesos de acumulación que tienen ahora sobre todo unos arreglos escalares. Por lo tanto, y esto es importante, en esta glocalización y en esta redefinición territorial hay una nueva regulación tanto sub como supranacional en donde lo local, lo urbano, lo metropolitano adquiere una condición o una importancia radical, ¿no? La política en estos procesos de escala configuran, digamos, una realidad simultánea y ahí es en donde precisamente una categoría como la gobernanza adquiere importancia, en tanto nos permite mirar de la manera como
la relación entre lo global y lo local se configura en una interfase multiescalar, ¿no? Esto tiene además un debate que es muy importante tenerlo en cuenta para América Latina, alrededor de lo que Corallo ya en la década de los 90 denominaba la cuestión regional de América Latina, ¿no? Toda esta transformación territorial entendida, digamos, en la región alrededor de formas espaciales contradictorias, resultantes de procesos dominados por relaciones capitalistas, de un desarrollo desigual de las fuerzas productivas y de las condiciones de reproducción, y en función de eso, digamos, entender el territorio en la región, en América Latina, como la condensación de una configuración de ámbitos de dominación política e ideológico. Luego de esa primera discusión, vamos a caracterizar lo que ya significa la gobernanza territorial como un marco analítico, un marco, un conjunto de enfoques, de teorías y de metodologías que nos permitirán entender posteriormente las transiciones urbanas contemporáneas, ¿no? Esta idea de territorio y de territorialidad en el sentido más complejo es presente o se consolida como el elemento clave de la gobernanza en términos de que tiene un sentido relacional. Es decir, el territorio empieza a, como decíamos anteriormente, a tener una articulación multinivel que se equipara o que se articula con el sentido relacional de la gobernanza que la habíamos discutido en el video anterior, ¿no? Por lo tanto, el territorio permite construir todo el sistema de gobernanza desde lo local hasta lo global, andando por lo subnacional y por lo nacional, ¿no? Hay en esta construcción de un nuevo sistema de gobernanza una configuración política territorial nueva. Y es importante, ¿por qué? Porque en términos, la gobernanza territorial o la gobernanza del territorio da cuenta, por un lado, en términos de política, de unas nuevas formas de conflictividad, de interacción, de distintos actores, pero por otro lado, en términos territoriales, construye o da paso a un nuevo modelo operativo de todos los procesos de acción pública. La gobernanza territorial, por lo tanto, estructura un sistema de interacción multinivel, tanto en términos horizontales, es decir, una nueva relación entre el Estado, sea nacional, subnacional o local, la sociedad y actores del mercado, pero también un sistema de interacción en términos verticales entre lo global, nacional, regional y local. En ese sentido, la gobernanza territorial reestructura o redefine el ejercicio político, como lo habíamos planteado en el video anterior, en términos de que configura un poder de carácter situacional, es decir, un poder que puede ser identificado, situado de manera muy concreta, muy específica en alguno de los niveles territoriales. Y por otro lado, estructura una participación desde un sentido relacional, es decir, en función de cómo los distintos actores, en función de sus roles, de sus competencias, de sus capacidades, van interactuando y se van incorporando en los procesos de acción pública, ¿no? Por supuesto que esta idea de gobernanza territorial articulada, digamos, o estructurada alrededor de distintos tipos de actores y de formas de interacción dinámicas, también genera una nueva conflictividad en términos de también relaciones de poder, de intereses de por medio, etcétera, en función de las cuales hay una política de actuación multiactoral que define o sobre la cual se definen, por ejemplo, procesos de planificación, de políticas públicas, de gestión, etcétera. Ahora bien, toda esta discusión sobre lo que significa la gobernanza territorial encuentra en el ámbito metropolitano una instancia o un espacio interesante para entender todos estos procesos. En tanto, las dinámicas metropolitanas generadas por procesos de crecimiento preurbano, procesos de aglomeración, economías de escalas multifuncionales, etcétera, articulan o se construyen en función, digamos, de dinámicas tanto de grandes ciudades, pero también de ciudades intermedias, de ciudades pequeñas, es decir, estructuran
el territorio en otro sentido. Y esto genera o ha generado en las últimas décadas situaciones de conflicto que están relacionadas, por ejemplo, con fragmentación institucional, con relaciones de competencia, de conflicto de intereses, procesos de exclusión social y, por supuesto, de un deterioro ambiental, ¿no? Todo esto o todos estos se han convertido en desafíos metropolitanos que tienen que ver con la competitividad y el desarrollo de los territorios, con la propia sostenibilidad y calidad ambiental, pero también, y de manera muy interesante e importante, con la integración social y todas las dinámicas de exclusión, ¿no? Esto da paso o sobre precisamente esta dinámica y estos desafíos se estructuran nuevas formas, nuevas dinámicas de gobernanza metropolitana, en donde, digamos, confluyen nuevos procesos de participación ciudadana, pero también en un nivel más institucional, cooperación supramunicipal y, por supuesto, también nuevos roles de los actores del mercado. En definitiva, esta idea o este concepto de gobernanza urbana y como la hemos abordado en un sentido más amplio como gobernanza territorial, es importante para entender de qué manera esta interacción de actores, pero sobre todo sus mecanismos de regulación, son el factor explicativo de las transiciones urbanas contemporáneas. Precisamente en la sesión sincrónica del mes de agosto abordaremos ya de manera más empírica de qué manera el Estado nacional, pero también los gobiernos locales, en su articulación con los actores del mercado, por ejemplo, han redefinido todos los procesos de desarrollo, han incorporado nuevas lecturas de lo que significa la competitividad, han generado, digamos, procesos de desarrollo urbano anclados en los debates sobre el mercantilismo, por ejemplo, o entender de qué manera, también en términos más empíricos, las relaciones entre el Estado y la sociedad han redefinido la noción misma de lo local, han incorporado debates y problemáticas de carácter ambiental en función de una mayor participación, de unos mecanismos de acceso a sectores de la sociedad en los procesos de acción pública local y que sobre todo han redefinido lo que significa la democracia en ese nivel, ¿no? Listo.